Muy bien, aquí estamos y le anticipábamos que tenemos un tema realmente interesante que va a generar también bastante polémica, porque en diciembre del 2019 el gobernador de la provincia envió un proyecto a la legislatura para crear un observatorio de abuso infantil, abuso sexual infantil. Esto se está tratando en este momento en la legislatura neuquina. Es una ley que colisiona con una ley preexistente y desde distintos organismos ya se ha hecho público el repudio, el no respaldo a este proyecto que se está analizando en la legislatura, por considerar que se violará la privacidad al difundir datos de un grupo etario realmente vulnerable. Vamos a tratar este tema con la doctora Nara Ossés, ex defensora de los derechos del niño y hoy también referente del Foro de la Ley 2302. Ella es una de las impulsoras, además de esta ley provincial, y como dijimos, ex defensora del Fuero de Familia. Doctora Ossés, Lucy Pisni la saluda. Un placer hablar con usted esta noche. Hola, buenas noches, Lucy. Bueno, doctora, ustedes han analizado seguramente este proyecto que está teniendo tratamiento en la legislatura y, bueno, han encontrado algunos puntos que obviamente no están de acuerdo. Sí, nosotras presentamos a los legisladores antes de que tuviéramos la reunión vía Zoom, que de esto hace 3 semanas más o menos. Presentamos un documento que elaboramos teniendo en cuenta las normativas de los derechos del niño, por un lado, en cuanto a la privacidad, en cuanto a el abuso sexual no se da solo, el abuso sexual es parte de la violencia hacia los niños, de manera que si hay que ponerse a observar de qué manera las cosas ocurren, hay que pensar en algo más general, o por lo menos así lo recomiendan los organismos de las Naciones Unidas que trabajan en el tema. Y aparte de hacer ese análisis respecto de los niños, del riesgo que significa que en algún momento los datos trasciendan, teniendo en cuenta los hackeos, todo lo que los delitos informáticos, ¿no, Lucy? Claro. Las redes de pedofilia y las redes de trata, pero aparte de eso, de todas esas consideraciones, nosotros llevamos un punto que creemos que es como crucial. Este observatorio que plantea el proyecto, en realidad no es cualquier observatorio, es un registro de datos. Cuando uno lee el articulado, se hace referencia a un registro de datos. Uh-huh. Y es muy parecido, si bien no lo cita como antecedente, pero es muy parecido al Observatorio de las Violencias hacia las Mujeres que funciona en Neuquén, que es un registro de datos personales, ¿no? Claro. La diferencia es que el abuso sexual no es solo un dato personal, es un dato personal. ¿Por qué? Porque se puede identificar al dueño de ese dato o a la dueña de ese dato. Pero el abuso sexual es un dato sensible, es un dato personal con alguna particularidad más de cuidado por parte de la Ley de Protección de Datos Personales, que es la ley que rige este tipo de registros. Esa ley que define cuáles son los datos sensibles dice que son aquellos que hacen a la pertenencia religiosa, a la raza, a la ideología, a la cuestión sindical, la afiliación sindical, y también a la salud y a la vida sexual. Esos datos sensibles, la propia ley en el artículo 7 dice que está prohibido su registro, no se pueden registrar, no puede haber un registro, justamente por esto, por lo que a nosotros nos generaba temor, uh-huh. Porque es como muy peligroso, ¿no?
Bueno, entonces esas son las objeciones de manera sintética, porque el documento es más largo, pero teniendo en cuenta que estamos en un medio de comunicación, Bien. que nosotros planteamos en la legislatura, en la Comisión de Desarrollo Humano. Doctora, el gobierno argumenta, obviamente, que intenta tener este observatorio para poder generar políticas públicas al respecto, pero ¿hace falta tener un observatorio? ¿No se puede citar, generar un espacio de trabajo con distintos organismos, distintos sectores que están todo el tiempo involucrados con estos casos? Claro. Digamos así, ese registro como está en la ley no puede prosperar. Yo creo que los legisladores no pueden aprobar eso, pero vayamos a otro tipo de observatorio, ¿no? Existe en nuestra legislación, eso también se lo recordábamos a los diputados, en la ley 2302, la creación de un Consejo Provincial de la Niñez, que funciona. Ese consejo está integrado por representantes de los ministerios, legisladores, 2 miembros del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, y también ahí dentro, no sé si en este momento lo están integrando o no, pero la presencia de adolescentes, de jóvenes, está pensado ahí. Bueno, ahí funcionan comisiones. Ha existido por años trabajos dedicados al tema del abuso sexual. Ese es un lugar desde donde se puede, desde donde se hace realmente una tarea. Habría que consultar de qué manera la están haciendo. Hay otros lugares que generan datos. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia funciona por ley provincial el registro de los abusadores sexuales. Claro. Ese registro tiene los condenados y en el caso de los violadores guarda el ADN del violador. Ese registro existe y funciona. En el Ministerio Público de la Defensa, durante este año se ha generado un banco de datos que no es un registro de donde están los DNI de las niñas o niños víctimas, sino que están los números de los expedientes. Las denuncias que las Defensorías de los Derechos del Niño inician penalmente o de las que son parte están registradas de toda la provincia y también cómo va ese juicio. Es decir, si existiera la intención de observar desde ese punto de vista, hay mucho dato dando vuelta. Y lo otro que hay, Lucy, es la experiencia de la gente que lleva años trabajando en este tema. Claro. Es decir, se puede escuchar, las Naciones Unidas, el comité recomienda escuchar a los que trabajan. Se puede escuchar a la gente del 102, que son profesionales con una vastísima experiencia en el tema, a las Defensorías de los Derechos del Niño, que están distribuidas en toda la provincia, a los equipos de salud, a la gente que trabaja en los municipios. Es decir, si hubiera necesidad de generar alguna otra política pública en el tema de violencia hacia los niños, hay muchos sectores a los que hay que convocar. Doctora, y además me parece a mí, ¿no?, que estadísticas hay disponibles con todo esto que usted está mencionando, los distintos sectores que vienen trabajando y acumulando información, pero el Estado, si tuviera la intención de generar nuevas políticas públicas, ¿no deberían ser preventivas y no basarse tanto en los datos que ya tenemos y en ver qué está pasando, sino anticiparnos a los problemas? Bueno, estás diciendo algo muy, muy interesante y muy difícil. Voy a tratar de desmembrar la pregunta. En esta provincia, si pienso solo en el abuso sexual, que es un gran interrogante por qué se ha decidido trabajar particularmente desde hace años en el abuso sexual, cuando el maltrato hacia los niños es mucho más amplio. Tiene, ¿no?, muchas Pero formas. vayamos al tema del abuso sexual. En esta provincia hay 2 líneas, una política particular de la provincia muy interesante, que es un programa que se llama Contalo, que comenzó en el COPRONAF y que después llevó adelante el Ministerio de la Ciudadanía, que es a través de un mimo, de una obra o de una escena, alentar a los chicos a que hablen, a que se puedan confiar cuando están viviendo una situación en su cuerpo que los incomoda.
Esa es una. Y la otra es una que es nacional y que es muy efectiva, que es la educación sexual integral. La mayoría de los niños que escuchamos tiene que ver con situaciones en este tiempo, digamos que ha florecido este trabajo de las maestras en el grado con ese tema en un vínculo de confianza, ¿no? Ahí tenemos dos líneas de trabajo interesantes en lo preventivo. Luego, lo que falta, lo que las defensorías explican que falta, los municipios, todo el que trabaja en esto es la asistencia. Ahí está faltando recurso humano para la asistencia, porque una vez que una niña dice o un niño dice y se inicia un juicio, claro. La justicia es saludable, pero se necesita la recuperación emocional, física. Eso es una faltante. Bien. Ahora voy a lo otro que dijiste, Lucy. Las causas, ¿no? Uno dice, ¿cómo no llegar antes? Bueno, ese es un tema muy difícil para todos los estados, no solo para nosotros. El Comité de los Derechos del Niño, en la última observación que le dedicó a este tema, que es del año 2011, lo digo por si alguien quiere estudiar, la observación 13, dice lo siguiente: los estados están llegando a ver los síntomas, pero no están pudiendo ver las causas, y las causas son culturales. Para eso, y sugiere algo que es muy interesante, dice, hay que generar espacios de escucha para los niños y las familias, de escucha en confidencialidad, para poder entender en qué se sustenta el maltrato y en qué se sustenta el abuso. Ahí hay un trabajo muy importante para hacer, que realmente sería la verdadera prevención, ¿eh? Claro, qué ¿no? interesante. Pero eso es como que ahí hay que armar de verdad un trabajo muy científico de estudio, que no es, como vos decís, no es necesariamente numérico, porque los números los tenemos, pero es que hay que hacer algo mucho más complejo, que es entender qué pasa en una familia y en una sociedad. Doctora, ¿qué receptividad tuvieron en la legislatura? No nos dimos cuenta de receptividad, sí de educación. Está bien que son todas cosas entrevistas por virtuales, ¿no? Claro, o sea que no se ve cara a cara. Lo que nos dijo el presidente de la comisión es que ellos iban a seguir recibiendo gente, digamos, que con opiniones. Bien. Hubieron dos preguntas, una legisladora que nos preguntó sobre el tema de los organismos que debieran dar la información, y otra legisladora que nos preguntó sobre nuestra opinión del Consejo Provincial de la Niñez. Pero no nos dimos cuenta si les pareció. O sea, nos agradecieron el informe que habíamos presentado, pero claro, no sabría decir qué receptividad. Bueno, ojalá los escuchen una opinión como la suya, que tiene una experiencia amplísima, notable, y realmente vale su palabra. Ojalá que entiendan por dónde va este tema, ¿no? Yo te agradezco esa consideración y la agradezco mucho. Pero te quiero decir, el foro, los derechos de los niños en esta provincia tienen una tradición que es, así se generó la 2302 y así se han dado las discusiones posteriores, que es de mucha participación. Es decir, somos muchas personas estudiando, trabajando, y eso es lo que yo creo que los legisladores tienen que comprender, que cuando van a legislar respecto de derechos del niño, hay interlocutores muchos en esta provincia, mucha gente grande como soy yo, más grande que yo y más jóvenes también, que están en terreno trabajando. Entonces hay que hacer lugar a las opiniones de los que hemos trabajado o los que están trabajando. Obviamente. Y bueno, y agradezco el espacio en el medio de comunicación. Doctora Nara Ossés, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche y poder analizar un poquitito más este tema, que es muy importante y preocupante también. Gracias a vos. Gracias, buenas noches. Nara Ossés, referente del Foro de la Ley 2302 y también ex defensora de los derechos del niño y la familia de la justicia neuquina.